pasado 7 de julio de 2022, el gobierno del presidente Gabriel Boric ingresó al Congreso el proyecto de reforma tributaria, un documento de más de 200 páginas que fue exhaustivamente revisado por los abogados de Kunzman Spies. La firma y ABB en Chile, en su rol de miembros del Círculo Financiero de la Cámara Chileno-Suiza de Comercio, prepararon esta serie de cápsulas a objeto de informar a los socios de la Cámara y a la comunidad en general de los aspectos fundamentales de la reforma. En este primer capítulo, los abogados Max Spies y Fernando Binder darán a conocer a grandes rasgos los contenidos del proyecto, centrándose en 5 bloques. Nuevas herramientas contra la evasión tributaria, modificaciones a la ley de la renta, introducción de impuestos patrimoniales, beneficios tributarios, modificación al royalty minero. Aquí tenemos 5 puntos fundamentales. Primero, se modifica la norma general antielusiva entregando nuevas facultades al Servicio de Impuestos Internos para declarar uno o más actos como elusivos, pero manteniendo su carga de la prueba. De aprobarse la modificación, se podrá invocar esta norma incluso si hay normas especiales que sancionen dichos actos. Segundo, aparece la figura del denunciante anónimo tributario para premiar con recompensa al tercero que denuncie delitos tributarios. Además, el involucrado podrá autodenunciarse evitando o atenuando su pena. Tercero, se endurecen las normas para tratar los mecanismos de transferencia de rentas mediante la relocalización de precios. Cuarto, se modifica la definición de personas relacionadas para la aplicación de la norma sobre control de rentas pasivas. Y quinto, se modifica la definición de país con régimen fiscal preferente. Aquí nos gustaría destacar 6 puntos. Primero, se modifican los tramos aplicables al impuesto segunda categoría y al impuesto global complementario. La modificación a las escalas de tasas aplicables a los 3 tramos de ingresos más altos es coronada con un nuevo tramo superior con tasa marginal del 43%. Segundo, se reestructura el impuesto a la renta de primera categoría, eliminando el régimen semi-integrado aplicable a las grandes empresas y desintegrando completamente la tributación de las empresas y la de sus socios o accionistas. Este es un objetivo por el que los sectores políticos del gobierno han venido pujando desde años. Tercero, se crea un impuesto a las rentas de capital con tasa al 22% y aplicable a los dividendos y retiros hechos a contribuyentes finales. Cuarto, se introduce un nuevo impuesto llamado tributo al diferimiento de impuestos finales, de un 1.8% que grava las utilidades que no son distribuidas de sociedades de inversión. Quinto, la tasa del impuesto de primera categoría, de 27%, es teóricamente reducida al 25%. Sin embargo, ese 2% de diferencia pasa a llamarse tasa de desarrollo y deberá destinarse a gastos que aumenten la productividad. Si no se gasta para ese fin, se paga como impuesto de primera categoría como siempre. Sexto, se introducen cambios en la Ley Única de Fondos para que las utilidades que generen los fondos de inversión privados pasen a gravarse con impuestos de primera categoría, salvo los que acrediten al ser de capital de riesgo. Por su parte, los fondos de inversión públicos mantienen su exención de impuesto de primera categoría. Y, por último, respecto a los impuestos que afectan a los aportantes, será necesario distinguir si se trata de un fondo de inversión privado o público y el tipo de aportante que se trate. No podemos dejar de mencionar que se introducirá un nuevo impuesto sustitutivo a las utilidades acumuladas, al que se podrán acoger las utilidades pendientes de tributación. Para los próximos 3 ejercicios, la tasa de este impuesto será de un 10% y de 12% en los 2 ejercicios siguientes. Finalmente, se limita la utilización de las pérdidas tributarias a un 50% de la renta líquida imponible de un ejercicio. Este es uno de los elementos más criticados y debatidos de la reforma por su sustento técnico y jurídico y su trascendencia política, económica y social. Veamos. Primero, se introduce un nuevo impuesto a la riqueza que afectará a los contribuyentes o residentes domiciliados en Chile con un patrimonio superior a los 5 millones de dólares. La tasa alcanza al 1% desde los 5 millones a los 15 millones de dólares. Estos montos son aproximados. Desde el último monto
y sin límite hasta arriba, la tasa sube al 1,8%, es decir, un desincentivo para el ahorro y la inversión. En segundo lugar, para evitar que los contribuyentes se vayan del país, se pone un candado a las redomiciliaciones, el cambio de domicilio tributario. Esto es, con un impuesto del 5% por la parte que excede los $5 millones de su patrimonio. Aquí destacamos un punto que nos parece relevante para la empresa. Para incentivar la inversión en investigación y desarrollo, se hace más expedito el procedimiento para que las empresas puedan utilizar el beneficio y aumenta el monto máximo de crédito contra el impuesto de primera categoría, pasando de 800 millones a 2.500 millones en gastos destinados a I+D. Y adicionalmente se permite a las pymes optar al beneficio. A este respecto, la indicación ingresada al proyecto actualmente en el Senado busca sustituir el actual impuesto específico a la actividad minera por un royalty minero, tributo que contemplaría un componente ad valorem con tasas efectivas entre un 1 y un 7% y un componente llamado margen operacional minero que aplica sobre la rentabilidad operacional de las empresas con tasas que varían entre un 2 y un 36%. Esperamos que este breve resumen del contenido del proyecto les haya servido. En los siguientes capítulos profundizaremos en los 5 bloques mencionados y les informaremos de los avances, desarrollos y retrocesos más importantes de la discusión legislativa.